Faltan 16 minutos para las 6 de la tarde. Continuamos en Hoy Nos Toca y estamos en contacto con Damián Dipache, que es director de la consultora Focus Market, es analista económico y tenemos mucho para charlar, me parece, ¿no? Creo que podríamos quedarnos hasta las 12 de la noche para charlar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con consumo. ¿Cómo estás, Dipache? ¿Todo bien? Estamos Mercedes, Mora. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Un placer, Mercedes. ¿Cómo les va? Y Javier Díaz, que está aislado. Hola, Dami, ¿cómo te va, Estaba al Damián? tanto. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo va, Javi? Ahí estamos. Bien, todo bien, por suerte. Bien, luchándola, muy bien. Acá estamos. Igual que vos. ¿También Bueno. estás aislado? Ah, ¿vos también? ¿Estás aislado vos también? No. Yo sé que estabas con tu tema, por eso te digo luchándola. Pero no, yo no. Sí. Bueno, gracias, Dami. Bueno, ahí te preguntaba, y te decía, Andrea, a propósito de los aumentos, de lo que tenemos, lo que se viene, y además, a veces, la pregunta, ¿qué es el salario mínimo vital y móvil? Tenemos que decirlo una vez más, porque a veces, viste, para hacer los cálculos uno nunca termina de aprenderlo, ¿no? Sí, mira, en principio cerramos los datos del mes de mayo. La inflación nos da 3,8%. Alimentos nos está dando 4,3%. Parecería ser que alimentos sigue siendo una categoría muy, pero muy complicada. Y refiriéndote a la consulta, ¿qué es el salario mínimo vital y móvil? Fue creado en 1964 y de vital y movilidad, ese salario debería incorporar, escuchen, alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y bienestar, decía, bienestar de vida para la persona. En aquel momento, en el año 1964, cuando se crea ese salario mínimo vital y móvil, era de $380. $380. Hoy, ¿cuánto es ese salario mínimo vital y móvil? $150. Es una metáfora o una realidad grande de la Argentina, que 57 años después estamos peor que en el año 64. Bueno, gracias, Dipache. Claro, bueno, te agradecemos mucho la conversación. Siempre me pasa lo mismo. Hablamos pronto. Gracias. Apagamos la luz, todo Apagamos la luz para ahorrar. Aparte, viste que no te pudimos seguir, no te pudimos contestar nada. Así como, bueno. Es que ¿saben qué pasa? Realmente, en ese salario mínimo vital y móvil, está el límite de la indigencia. Hoy el salario mínimo es de 24.500 pesos. ¿De cuánto es la canasta básica alimentaria? De 26.600 pesos. O sea, no te alcanza el salario mínimo vital y móvil para cumplimentar una canasta básica alimentaria. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? O sea, es algo que fue perdiendo deterioro tan grande en el tiempo que todo lo que debería cumplir hoy no lo cumple nada. Pero ni siquiera la alimentación, ¿me entienden? Sí. Entiende perfecto, está Bueno, por eso decías vos, un 151% menos vale, ¿no? Exactamente. Y nosotros saben que lo hicimos también, cruzamos el dato con la paridad del poder adquisitivo de Argentina versus otros países de América Latina respecto de ese salario mínimo vital y móvil. Bueno, Argentina tiene el anteúltimo salario mínimo vital y móvil más bajo de la región. De hecho, en el año 2015 llegamos a tener el más alto, con un tipo de cambio apreciado, teníamos $600. Hoy es de $150 ese salario mínimo vital y móvil. Hicimos un informe, es decir, bueno, si tenés un salario mínimo vital y móvil, ¿cuántas horas tenés que trabajar para comprarte una hamburguesa, un café, una bebida cola o tener que, en definitiva, trabajar para comprar esos bienes? Bueno, lo que vimos ahí es que Argentina está siempre entre el antepenúltimo y anteúltimo puesto de cantidad de horas más que tenés que trabajar respecto de otros países. Ejemplo, en el caso de la hamburguesa, en Argentina tenés que trabajar 3 horas 35 minutos para comprarte una hamburguesa. Y en el caso de Chile creo que son 2 horas 11 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Para un segundo, a ver. O sea, para comprarte una hamburguesa necesitas más de 3 horas y media para poder pagarla, estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y solamente una hamburguesa. Una hamburguesa. No tenés bebida, ahí no tenés bebida, no, una hamburguesa.
¿Y en Imagínate otras que partes si del una mundo, persona... cómo es la proporción? Bueno, lo hicimos en América Latina para que no sea una comparación odiosa. Sí. En Chile son 2 horas 11 minutos. Y fíjate que si una familia tiene que comprar, una familia tipo tiene que comprar 4 hamburguesas, mínimo debería estar trabajando en un día, debería estar trabajando casi 14 horas, 15 horas, para comprar 4 hamburguesas. Esa es la relación. O sea, ¿cuánto tiempo estoy...? Y ahora, llévalo a la gente que nos está mirando en su casa. No es tan distinto de lo que nos pasa. ¿Ustedes no sienten que a veces tienen que trabajar más para poder ganar un poco más y que le rinde el dinero? Sí, eso Sí, que rinde menos, además. Desde ya. Sí. Bueno, es lo que nos termina pasando. O sea, antes con lo que ganábamos estábamos bien, ahora con lo que ganamos no llegamos o no llegamos a mantener el mismo estándar de vida, por lo cual tenemos que sumar más horas para conseguir los mismos bienes y servicios que conseguíamos antes. Y esto se ha incrementado muchísimo en los últimos 3 años. Si ustedes toman la pérdida del poder adquisitivo del salario, en términos de salario público, privado e informal no registrado, cayó 12,7%. En el informal cayó 16,7%. O sea, la pérdida de nuestros ingresos, chicos, es terrible, terrible. Y va a costar muchísimo recuperar el nivel que en algún momento tuvimos y pensábamos que estábamos bien y estábamos mal encima. Claro, y está bien, yo no imagino que la bola de cristal y esto no lo tenés, pero digamos, a medida que podamos salir, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, el OCDE dio un informe esta semana respecto de cuándo Argentina volvería a recuperar los niveles del Producto Bruto Interno de prepandemia. Sí. Eso sería en el año 2026. Pero ¿ustedes recuerdan lo que pasaba en la prepandemia? Fue el 2019, que fue el peor año de la gestión Macri. O sea, en aquel año tuvimos una devaluación profunda, una inflación del 56%. O sea, sería volver a el año 2019 en el 2026. En el mejor de los escenarios, que Argentina logre crecer en forma sostenida en los próximos años, ¿no? Así que sería como tomarse el DeLorean del volver al futuro, Andrea. Es decir, 2026 para retroceder al 2019. No, tremendo. Y aparte estás nombrando Eso lo quiero decir. cosas básicas. No alcanzan para las cosas básicas. Alimento, ni hablar una vivienda. Hoy un alquiler está por las nubes, que también es un gasto fijo para muchos argentinos. Entonces son las cosas básicas. Comer y tener una casa, un lugar donde dormir, donde vivir. Y no alcanza. Sí, en el caso de la vivienda vamos a tener un problema grave, que todavía no lo estamos viendo. Sí, ¿por qué? Porque Argentina no tiene hoy tiene un problema habitacional enorme. Hay 4 millones de personas que viven con déficit habitacional en Argentina, ¿no? Perdón, 4 millones de familias, no de personas. Y la realidad que vos necesitas generar incentivos para la construcción. Y el sector público no tiene el poder para poder construir como desease. Porque Argentina tiene una debilidad macroeconómica enorme, no accede a deuda en el mercado para poder hacerlo, no lo puede hacer solamente con emisión, por lo cual necesita el sector privado. ¿Qué está haciendo el sector privado en el sector de la vivienda? Se está desprendiendo de la vivienda, o sea, está poniendo en venta su vivienda y eso va a generar un daño muy grande porque Argentina necesita vivienda. ¿Por qué la vende? Bueno, porque no le sirve como renta y porque además se presiona más sobre ese propietario que antes la ponía en el mercado para alquilar, por lo cual los alquileres subieron 71%. Se lo debemos sin ninguna duda a la ley de alquileres. Y eso que se lo decían, miren, no hagan esto porque van a generar un problema muy grande. Y bueno, se terminó generando. Claro. Sí, es realmente imposible. Ahora, y las personas que salen a buscar todo el tiempo el sueldo, ¿no? Y están trabajando en negro, en medio de esta pandemia, quedaron económicamente devastadas porque no tienen más que para el día a día. ¿Cómo se sostiene esa gente, esa familia? Sin ningún tipo de ayuda económica del gobierno tampoco. Claro, se comienza a describir una clase media vulnerable. ¿Qué es una clase media vulnerable? Que todavía tiene stock de ahorro, pero ya vive como pobre. O sea, su nivel de ingresos es de pobre. Y desgraciadamente, ¿a quién le sucede? A aquel que nunca en su vida imaginó que le iba a suceder. Un comerciante que cerró, un prestador de servicio que cayó en desgracia, un autónomo que no puede
soportar la presión tributaria, que lo prometieron que le iban a generar un proyecto de ley y le iban a quitar el impuesto a las ganancias, al igual que le pasa a un trabajador o al sector asalariado, y no sucedió. A un monotributista, que en definitiva, desgraciadamente, el monotributista, si es prestador de servicio, no tiene un ingreso todos los meses. El día que a quien le prestaba el servicio le decís, mira, este mes no me lo prestes más, se queda sin trabajo. Claro. Y ni que hablar de aquel que es informal, que no tiene ingreso constante y regular, y además en el medio de las restricciones sociales obviamente es el más damnificado. Todo ese universo de gente, chicos, son 10 millones de personas. Por eso cuando yo en los medios decía, ¿y cómo está el salario frente a la inflación? No olvídense, no hay más salario en Argentina. Son 5.800.000 personas las que cobran un salario entre público y privado. Pero hay 10 millones que no tienen salario. 10 millones. Damián, y te iba a preguntar respecto, bueno, vinculado obviamente a estos temas, ¿no? Porque siempre la expectativa del gobierno es que la inflación sea por debajo del 3%. Estamos hablando, vos te da en la consultora un 3,8%. Sí. Para el mes de mayo. De mayo. ¿A cuánto calculan que llegaremos este año con la inflación? Es difícil proyectarlo porque siempre hay dos variables que digamos, nos generan muchas dudas e inquietudes. Primero, ¿a qué nivel de emisión monetaria? O sea, Guzmán va a resultar exitosa todas las rondas de emisión, porque por ahora está haciendo muy buenas colocaciones Guzmán en el mercado. O sea, financia al Tesoro haciendo colocaciones de deuda en el mercado. Ahora, si en algún momento eso no sucede y el Tesoro tiene que seguir emitiéndole a Guzmán, bueno, vas a tener más pesos en el mercado y no la misma cantidad de bienes y servicios. Primer punto, ¿a qué tipo de cambio? Parecería ser que el tipo de cambio se va a retrasar, por lo cual no debería ser un problema. Argentina logró tener una gran cantidad de dólares. ¿Y a qué nivel de tarifa? ¿Va a haber segundo aumento de tarifa de luz, gas, etcétera, o no lo va a haber? ¿Va a haber aumento de transporte o esto va a quedar para después de las elecciones? Si eso sucede, podríamos llegar a proyectar una inflación del orden del 45%. Lo que vas a generar es una inflación muy alta en el año 2021, pero en realidad vas a estar sembrando una inflación muy alta para el 2022, porque en realidad mantuviste reprimido muchos precios de la economía que van a derivar en una inflación también elevada en el año que viene. ¿Y cómo te imaginas cuando el agua se vaya? Estoy hablando de la pandemia, ¿no? Es decir, no digo que se va a ir porque esto es un proceso de muchos años, pero digamos, si llegara el gobierno a conseguir las vacunas necesarias para vacunar a la mayor cantidad de gente este año, ¿cómo crees que va a quedar el terreno después de este 2021? Con una nueva oportunidad para el gobierno de cambiar las condiciones para invertir en Argentina y para, de alguna manera, generar empleo, producción y mejorar las actuales condiciones de los emprendedores. A mí me parece que todavía tiene una segunda oportunidad cuando eso suceda, y para eso hay que generar reformas que son claves. Por algo no cae la inversión del año 2011 al 2021 en Argentina, y tenemos el mismo nivel de empleo del año 2009. Del año 2009 estamos teniendo el mismo nivel de empleo. Entonces, evidentemente, se le abre una nueva oportunidad para decir, bueno, borrón y cuenta nueva. No lo hice en prepandemia, no lo hice en la pandemia, pero lo hago en pospandemia. Claro. Sí, ¿sabes por qué te digo? Y con esto cierro con el tema de la cantidad de locales, de bares, restaurantes, comercios, mayoristas, minoristas que han cerrado, ¿no? Es decir, cuando empecemos, a ver, uno que transita por la calle puede hacerlo inclusive también, pero aquellos que hace un año, por ejemplo, que no van al centro porque están trabajando desde la casa, porque cambiaron de trabajo, porque se han quedado sin trabajo inclusive también. Por ejemplo, el centro, estoy hablando de la ciudad, después tenemos que hablar de provincias también. Uno va a llegar, aquellos que no han ido hace un año van a llegar y no lo van a poder creer. Locales cerrados, menos cantidad de bares, librerías cerradas inclusive también, donde se hacían las fotocopias y de eso vivían, digamos, ¿no? Es como decir, después del gran temporal, a ver qué nos queda, ¿no? Y cómo lo reconstruimos. En ese punto, Javi, yo coordino la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que no es un órgano de gobierno, es autónomo. Sí. Y se está trabajando para que el macro y microcentro de alguna manera tenga una planificación que para mí no se puede retrasar, porque el día que esta pesadilla termine, hay que pensar algo para ese macro y microcentro. Los que ustedes salen a la calle, Mercedes va muy seguido, es otro mundo ese. Y cuando quede deshabitado ese mundo, va a haber que volver a desarrollarlo, volver a planificarlo
y darle otra vida social que no va a volver. Claro. Tal cual. Dami, te mandamos un abrazo grande, gracias, como siempre. Siempre es un placer, te quiero, Javi, cuídate. Yo también, un amigazo, Gracias. También Dipache, hablando con nosotros, como siempre, además muy claro, muy conciso Muy y claro. sobre todo muy entendible y traslada justamente todo lo fácil a nosotros. Ahí tienen justamente el tweet de la cuenta de Twitter de Damián Dipache, que pueden seguirlo. Ha subido algo, esto que está hablando justamente el tema de la hamburguesa con algunos gráficos, lo ha subido a su cuenta en el día de hoy. Es muy interesante también porque está bien detallado en cada uno de los países a propósito de la relación con la, entre comillas, hamburguesa. Bueno, Mer, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de la situación en las terapias